Santa palabra del Señor dice así en el Salmo 3, verso 5, de la siguiente manera: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Todos ustedes pueden sentarse. Al nosotros leer la primera parte del versículo nos damos cuenta de que esta persona tuvo un feliz sueño. Porque él dice que se acostó, que él durmió y se despertó. A saber si roncó, ¿no? Pero de que durmió, relax, durmió feliz. Y esto es muy bueno, el análisis, porque vamos a saber por qué razón él pudo dormir y descansar ampliamente. Porque hoy en día, en la cultura que tenemos y en esta civilización que estamos, con estos mundos tan grandes de gente, vemos que ha aumentado la enfermedad del insomnio. Y hay gente que no duerme, aunque toman pastillas, aunque toman té de esa valeriana, no duermen. Pero aquí encontramos a un hombre que se acostó, durmió, tuvo un feliz sueño y un lindo amanecer. ¿Por qué? Ahí está lo importante. ¿Por qué este hombre tuvo ese sueño feliz? Porque Jehová lo sustentaba. Ahí está el secreto de todo. Él declara a Jehová, a Dios, el Señor Dios Todopoderoso, como su sustentador. Ahí es donde vamos a empezar ahorita a hablar. Declarar al Señor como nuestro sustentador. Al nosotros decirle a Dios que Él es nuestro sustentador, tenemos que primero entender qué significa sustentar. Y yo no voy a traerle aquí ninguna clase gramatical y un reporte del significado etimológico, y etcétera, etcétera. Quiero tratar de ser lo más sencillo, trayéndole un concepto de la palabra sustentar o sustentador a través de conceptos ejemplares. Por eso traigo 3 conceptos ejemplares que nos van a dar una luz de lo que significa sustentar o sustentador, ¿no? Porque de eso se trata, de declarar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, como nuestro sustentador. Entonces, hay 3 ejemplos que yo voy a traer. 3 conceptos basados a ejemplos. Y el primero de ellos, el significado de la palabra sustentar, se puede decir como sostener. Entonces, ¿qué significa sustentar? Significa sostener. Sostener es como yo ahorita que estoy sosteniendo este tratado con la mano. Por eso el tratado se sostiene en el aire, porque yo lo sostengo en la mano. Si lo suelto, se cae. Entonces, declarar a Dios como nuestro sustentador es declararlo a Él como el que nos sostiene. Y el que nos sostiene no es cualquier cosa, como los ídolos que tienen mano y ni ellos mismos se sostienen. Nosotros estamos declarando a el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como el que nos sostiene. Y hay que ver qué es lo que Él sostiene, hermano. Gracias a la ciencia de la astronomía, no astrología, no, que hay una cosa diferente.
astronomía, gracias a la ciencia de la astronomía, nos ha enseñado que fuera del planeta Tierra existen otros planetas. Esos planetas están dentro de un sistema conocido como el sistema solar. Se conoce como el sistema solar porque esos planetas están bajo la cobertura y el poder que tiene el Sol que ejerce el Sol sobre esos planetas. Afuera del planeta Tierra está, por ejemplo, el más cercano es el planeta Marte. El más conocido de ellos es el planeta Júpiter, Saturno, Mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Existen varios otros planetas fuera del planeta Tierra. Y esos planetas se conocen que están bajo el sistema solar porque se dirigen bajo la fuerza que ejerce el Sol sobre estos planetas. Y aparte de esos planetas existen unos cuerpos que se llaman astros, que son las estrellas. Las estrellas son cuerpos con luz propia, como el Sol. Se le llaman astros. Entonces, todos estos cuerpos que yo estoy mencionando, que ustedes quizás digan, ¿y esto qué? No importa. Son cuerpos que existen. Cuando yo estudié geografía había muchas palabras que yo no entendía. Nebulosa, ¿qué otra cosa me dieron en geografía? La nebulosa, los satélites, el sistema solar. Todas esas cosas yo no las entendía. Quizás hasta el día de hoy no las entiendo. Pero eso existe, más allá del planeta Tierra. Y entonces, existe fuera del sistema solar otros sistemas más, que es un espacio casi infinito que nosotros no estamos ni siquiera en la más mínima capacidad de conocer y entender. Pero bueno, conocemos algo del sistema solar. El sistema solar entonces está formado como el principal astro, que es el Sol, están los planetas y las estrellas. Ahora, todo eso se sostiene en equilibrio gracias a una fuerza que la ciencia esa la llama la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre esos cuerpos. Eso hace que los planetas floten en el espacio y no choquen unos con otros, lo cual sería una catástrofe, como cuando chocan en la autopista, sobre todo allá en Los Ángeles, que chocan y hay choques en cadena. Eso pasaría lo mismo en el sistema solar si los planetas y los astros se chocan unos con otros. Sería una catástrofe del sistema y una destrucción de nosotros. Pero existe una fuerza, una energía que atrae los cuerpos hacia el Sol, pero a la vez los rechaza en cierta distancia. Y eso es lo que conocen como la fuerza de gravedad. Igual que lo que está en el planeta Tierra. En el planeta Tierra hay una fuerza conocida también como la fuerza de gravedad que hace que los cuerpos se queden pegados en la Tierra y no floten. ¿Ustedes han visto las películas de la NASA? Los astronautas en la nave espacial fuera de órbita terrestre, ellos flotan, ¿verdad? El cuerpo pierde peso, entonces andan flotando por la falta de la fuerza de gravedad que hay en la Tierra. Es la fuerza que atrae a los cuerpos hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Por eso es que nosotros no andamos flotando. Entonces, esa fuerza es creada por Dios para sostener su creación. Se sostiene en equilibrio la Tierra y los planetas. Se sostiene en equilibrio todas las estrellas del cielo dentro del sistema solar. Y se equilibra todo lo que está sobre la faz de la tierra. Esa fuerza es creada por Dios para sostener a todos estos cuerpos que yo he mencionado. Ahora, y es que viene la cosa. Si el creador del cielo y de la tierra tiene el poder y la capacidad de sostener todos estos cuerpos, ¿cree usted que no será capaz de sostenerla a usted? ¿Ah? ¿De sostenerlo a usted?
que en forma poética se dice de nosotros que somos como un grano de arena a la presencia del Señor. Por eso sale aquella canción, un grano de arena, era yo en el desierto, un grano de arena a la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros en tamaño somos ante la presencia del Señor. Así que si Él es capaz de sostener en equilibrio por esa fuerza creadora por Él mismo, para que no haya un caos en el sistema solar, Él es capaz de sostenernos a cada uno de nosotros. Fíjese, en el libro de Job lo dice. Estoy hablando, no solamente lo habla la ciencia. Ya la Biblia hace 200 siglos atrás lo dijo, porque quiero decirles e informarles que el primer libro que se escribió de la Biblia es el libro de Job. Primero aparece Génesis, Éxodo, pero el primer libro que se escribió de los que están en el canon bíblico es el libro de Job. Y en el libro de Job, capítulo 26, verso 7 dice, Él, hablándose del Dios al cual nosotros adoramos, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Esa es la revelación de lo que yo le estoy hablando. Así que cuando declaramos a nuestro Dios como nuestro sustento, estamos declarando como el que nos sostiene en equilibrio para que nada malo nos ocurra. El segundo concepto de sustentar o el sustentador es el que, voy a ver si lo pronuncio bien, preservar, el que preserva nuestras vidas, no el que persevera, sino preservar, el que cuida de que no dejemos de existir. Él es entonces el que preserva nuestras vidas, el que nos guarda de peligro, el que nos defiende de los que nos quieren destruir. Y hay un ejemplo en la Biblia, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, a partir del verso 5, hay un episodio donde nos revela el cuidado que Dios tiene de nosotros y cómo Él nos defiende. Dice así, de la siguiente manera: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía citada la ciudad, con gente de a caballo y de carro, se está refiriendo al sirviente el que le servía al profeta Eliseo, y se está refiriendo al ejército de Siria, que había citado la ciudad porque se supieron que ahí en esa ciudad había un profeta que le soplaba todo al rey de Israel, y por eso entonces perdía el rey de Siria todas las estrategias. Entonces mandó a citar a la ciudad y a la casa del profeta. Y cuando el sirviente se levanta en la mañana y ve aquel ejército a su alrededor, dice: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? En el verso 16 entonces el profeta le dice: no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, una oración con respuesta inmediata. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, oiga bien, gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando se refiere al ejército de Siria, se describe aquí como gente de a caballo y carros. Hasta ahí llega. Pero cuando se refiere al ejército de Dios,
en defensa del profeta. Se describe no gente en el valle, porque el ejército de Siria estaba en el valle, un terreno plano, debajo de la montaña, que al lado de las montañas, aunque las montañas ocupan un espacio pequeño abajo, pero tienen un espacio grande arriba. Entonces, mayor son las montañas, el terreno de las montañas es más grande que el valle, por esa razón. En terrenos, en metros cuadrados o estamos en aquí, pies cuadrados, es mayor el terreno de la montaña que el terreno plano. Entonces, ¿dónde estaban los sirios? En el valle, que eran gente de a caballo y carros. ¿Dónde estaba el ejército de Dios en defensa de Eliseo? En todo alrededor de las montañas. ¿Y qué eran? Gente de a caballo y carros de fuego. Le demostró aquí el Señor a este siervo que mayor es el que está a favor de ellos que el que está en contra de ellos. Y eso nos podemos ir de luego al Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Verso 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero aquí hay algo que hay que decir entre paréntesis. En el caso del profeta Eliseo, dice que eran a favor del profeta gentes de a caballo y carros de fuego. Está hablando de multitud de ejércitos de ángeles. Pero en esta promesa se está describiendo a el ángel de Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Significa que aquellos que defendían a Eliseo son una multitud de ángeles entre todos los ángeles, entre muchos ángeles. Pero está en uno solo, en singular. Aquellos en plural, que significa muchos, y este es en singular, que significa uno en especial. Ahí está la diferencia. Al profeta Eliseo lo defendieron legiones de ángeles, pero a los que temen al Señor lo defiende el mismo Señor. Porque en la Biblia del Antiguo Testamento, cuando se expresa la frase el ángel de Jehová, se está refiriendo a el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, acampa a nuestro alrededor y nos defiende de todas las legiones del diablo, de todas las fuerzas del maligno, de todos los reinos de las tinieblas, y nos defiende hasta del mismo diablo. Es el mismo Dios que está a nuestro alrededor y nos defiende. Nosotros gozamos una gracia mayor. Nosotros aquí en este momento gozamos de una gracia mayor. Porque antes de Cristo, nuestro Señor, el Espíritu Santo estaba sobre sus escogidos. Por eso es que Jesús en el templo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero después de la era de Jesús, el Espíritu Santo ya no está sobre sus escogidos, sino que ya el Espíritu Santo está dentro de sus escogidos. Porque Jesús mismo lo dijo: el Espíritu Santo estará dentro de ustedes como ríos de agua viva. O sea que nosotros, los que creemos en Jesús, vamos a decir: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ya no está sobre nosotros, sino de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos en el día de hoy. Por eso tenemos mayor gracia que los antiguos testamentos, porque ya el Espíritu Santo no está sobre nosotros como estaba sobre las aguas en el principio. ¿Se acuerdan?
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso fue una era que duró hasta que Cristo vino. Estuvo sobre las aguas, estuvo sobre los patriarcas, estuvo sobre Israel, estuvo sobre los reyes, estuvo sobre los profetas. Pero desde que Cristo llegó a nuestras vidas, a este planeta Tierra, murió y resucitó, gozamos entonces de tener al ángel de Jehová en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Vive Cristo en dónde? En mí, dentro de nosotros. Ese es el privilegio y es la gracia que tenemos. Entonces el ángel de Jehová ya está no solo sobre nosotros para defendernos, sino está dentro de nosotros para pelear a favor nuestro. Eso es entonces lo que significa sustentar. Es el que nos defiende para cuidarnos de nuestros enemigos. Y por último, el concepto de sustentar es el que nos alimenta, el que nos provee. Y ahí nos vamos nosotros al famoso Salmo 24. El Salmo 23. Que dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oiga bien cómo es que concluye este salmo. Ciertamente, ni un tantito así de duda, pero ni así tantito de duda. Cuando dice ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es ayer, ni solo será hoy, sino será mañana y aún nos sustentará más allá de la muerte. Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el que nos sustenta, el que nos sostiene, el que nos protege y el que nos provee para todas nuestras necesidades. Ahora vamos para el Salmo 3, donde comenzamos. Y aquí viene otra parte buena. ¿Recuerdan qué es lo que dice? En el Salmo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabe quién dijo esta palabra? La dijo el rey David. Y no lo dijo en el palacio, lleno de comidas y de banquetes, llena de amigos y de fiesta. No lo dijo en ese momento. Cuando estaba pasando por el peor momento de su vida. Por eso si usted se va al título, dice arriba, Salmo de David, díganlo duro, cuando huía de delante de Absalón, ¿quién? Su hijo, hermano. Su propio hijo lo quería matar. Su propio hijo lo desterró de su palacio, su propio hijo lo desterró de su amada Jerusalén. Su propio hijo lo quería desterrar de su reino y lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Sabe lo que significa eso? Que uno tenga uno de sus hijos consentidos
Y el muy, para no decir la palabra, persiguiendo para matarlo y robarle toda la herencia en vida. Eso duele. Eso duele. Y eso era lo que estaba viviendo el rey David. Y aparte de eso, sus mejores amigos, entre paréntesis, sus mejores amigos lo traicionaron y se confabularon con su hijo Absalón, que pretendía tomar el reinado estando el rey David en vida. Y aparte de eso, su ejército que había luchado con él en 1000 batallas, lo habían dejado y se habían pasado al bando de su hijo, el hijo Absalón. Por eso es que tuvo que huir, porque todos los traicionaron, todos los abandonaron, todos los querían comer en vida. Durmiendo en la intemperie como un fugitivo. Eso da mayor al peligro, porque usted sabe que en el campo están las culebras, están los animales salvajes, que para ellos hubiese sido un banquete muy rico y especial comerse al rey David. Todos esos eran los peligros que el rey David estaba pasando por su vida en ese momento. Cuando él agarra quizás una piedra y dice, amanecerá y veremos. Se acostó, durmió, y si él era de los que roncaba, hasta roncó y se despertó feliz de la vida, sin preocupación de todo lo que estaba a su alrededor. Por eso es que en el siguiente capítulo, verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oye, qué hermoso el rey David, que pudo tener esa capacidad de fe y de confianza al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al Dios de David y al Dios nuestro. Confiar, como dije, ciertamente, con una seguridad enorme, con cero espacio de duda y de desconfianza, porque no estamos adorando, lo repito, a ídolos, imágenes muertas que no tienen vida y no tienen movilización, que son piedra, papel, oro, plata, lo que sea, pero no tienen esa energía capaz de la que tiene el Dios nuestro de sostener la tierra al lado de los planetas y las estrellas por la fuerza que Él ha creado, que Él ejerce sobre el sol. No tienen, esos ídolos no tienen. No hay Dios en ninguna de las religiones del mundo que tenga esa capacidad que tiene el Dios de Israel. La capacidad de sostener los astros, los planetas, los satélites. La luna es un satélite. Entonces los satélites, creados por Dios y por los hombres, que ahorita están mandando satélites. Por eso existe el internet. Ahora se sostienen los satélites, que tienen como unas alas que son paneles de energía solar. Y con esa energía se mantiene. Todo por la gracia y la misericordia y el poder del Dios que nosotros adoramos. Y que tiene el poder para vencer cualquier enemigo que se ponga por delante. No hay ningún enemigo que tenga la capacidad ni tantito así de vencer a nuestro Dios. Por eso es que en la Biblia encontramos esta frase: si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? Y por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque nosotros estamos adorando al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe y al Dios que está en todas partes. Ese es el Dios a que nosotros adoramos y a ese Dios es que nosotros declaramos que Él es nuestro sustentador. Cuando nosotros declaramos en medio de la lucha, de las pruebas, de las dificultades, de las necesidades, declaramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como el Dios que nos sustenta. Entonces vamos a adquirir una confianza como la que tuvo el rey David para acostarse, dormir felizmente y despertar tranquilito. Imagínense que a veces nosotros no dormimos porque no tenemos con qué pagar la renta. ¿Y qué nos van a hacer si no pagamos la renta? Simplemente nos embargan las cosas. Ya, así de fácil. Nos dejan en la calle, pero por lo menos nos dejan la ropa y el carrito para andar para arriba y para abajo. Pero de ahí no pasan. Entonces hay gente que, Dios mío, o sea, hasta el pelo se le cae. Porque no tiene con qué pagar la renta. ¿Ah? Eso no es nada para lo que estaba viviendo el rey David. ¿Ah? Hay gente que no duerme por las preocupaciones que no tiene por qué preocuparse. Porque yo no sé si lo dije aquí un día, pero alguien me enseñó de que existían 3 clases de problemas. Dice, existen en la vida 3 clases de problemas. 1, el que tiene solución. 2, el que no tiene solución. 3, el que no existe, que es un problema imaginario. Entonces el maestro nos preguntó, por favor, ¿por cuál de los 3 se tienen que ustedes preocupar? Unos dijeron, por el que tiene solución. Otros dijeron, por el que no tiene solución, etcétera, etcétera, hasta que al final el maestro aclaró. Y dijo, por ninguno. Primero, el que tiene solución. ¿Para qué se preocupa? Tiene solución. Segundo, el que no tiene solución. ¿Para qué se preocupa? No tiene solución. Tercero, mucho menos por el que no existe. ¿Para qué se preocupa? No existe. Entonces, ¿por cuál de los 3 problemas que hay en la vida tenemos que preocuparnos? Según este hombre, en una filosofía humana, dice, por ninguno. Pero como nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, con más razón tenemos que vivir la vida sin preocupación. ¿Por qué? Porque a nuestro lado y a nuestro favor está el Señor que nos sustenta, que le dio una confianza al rey David bajo esas circunstancias que le tocó que vivir en la vida. Que no le deseo a ninguno de ustedes ni siquiera el 0.000,1% de lo que él estaba viviendo en ese momento. Porque yo creo que si a nosotros nos pasara algo así, nos morimos de depresión. Porque hay que verle, como dice, el queso a la tostada. El hijo buscando para matarlo. Sus amigos los traicionan. Sus ejércitos se alian con el enemigo. Y de paso, los animales del campo corrían peligro. Pero este hombre pudo decir de la siguiente manera: no temeré, verso 6, a 10,000 millares de gente. ¿Quién podrá decir eso? Si hay gente que por uno sale corriendo. Pero el rey David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío,
porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Fíjese usted, nada más le dio una cachetada. Y con una cachetada, miren lo que le pasó a Absalón, a los que los traicionaron. Simplemente una cachetada de Dios. ¿Qué tal si le da un golpe? No te metas con la niña de mis ojos. No te metas con mis ungidos. No te metas con mis escogidos. ¿Qué no les pasará a esa gente? ¿Qué no le pasará a esos espíritus que tratan de matarnos, de hurtarnos y destruirnos? Cuando son reprendidos salen chillando. ¿No han visto ustedes cuando uno expulsa un demonio? Grita, espantosamente grita. Porque así salen los demonios chillando. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, vete de ahí, de ese cuerpo, fuera. Sale chillando. No puede resistir, oír la reprensión y la expulsión de esos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos creían haberlo vencido en la cruz del Calvario. Pero lo que les pasó fue que les fue al revés. En esa muerte el Señor los venció, yendo hasta los infiernos y quitándole al que tenía en su poder la llave de la muerte. Se la arrebató y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él crea también resucite en vida nueva. Bueno, ese es el Dios que nosotros estamos adorando, al Dios que nosotros vamos a estar clamándole, al Dios que esperamos sea siempre nuestro sustentador. ¿Qué le parece? ¿Su fe se equilibró? ¿Cree usted que puede tener, después de recordar este mensaje, un poquito de duda? Pues yo no. Yo vengo fortalecido y en este año voy a aprender y a desarrollar lo que significa vivir por la fe. Y los invito a que hagan lo mismo. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Quedan bendecidos y con ustedes.